Primera lectura. Lectura de la profecía de Jeremías, capítulo 26, versículos del 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: Ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola, a ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor. Si no me obedecéis, cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia y escuchando las palabras de mis siervos los profetas que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: «Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada?» Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que yo voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos en la palabra de Dios de este día. Así dice el Señor. La lectura del profeta Jeremías nos narra una situación trágica en la vida del profeta como consecuencia de su anuncio profético. Este relato nos revela cómo Jeremías debe afrontar el peligro cuando se trata de anunciar la palabra del Señor. También nos habla de una creencia del pueblo de Israel con respecto al templo y su presencia en Jerusalén, considerándolo garantía de permanencia de la nación. El hecho tiene lugar en los primeros años del reinado del rey Joaquín, 609 a 598. Dios ordena a Jeremías subir al atrio del templo para hablar a las gentes de las ciudades de Judá, allí reunidas. El contenido de su discurso está condicionado por la conducta que Dios observa en su pueblo: infidelidad, falso culto, de idolatría. De ahí, que el Señor espera de los israelitas que escuchen al profeta y que se conviertan de su mala conducta. Estas palabras de invitación a la penitencia resultan un lugar común reiterado en la literatura profética. Dios siempre espera en el ser humano hasta el punto de estar siempre dispuesto a practicar la misericordia. Obedecer al Señor y cumplir su ley llevará al perdón, mientras que el apartarse de ella conducirá a la ruina total del templo de Jerusalén, como ocurrió con el templo de Silo en la época de los jueces. La reacción de los profetas,
sacerdotes y del pueblo que han escuchado al profeta no se deja esperar y declaran a Jeremías reo de muerte. Aquí se están confrontando dos concepciones sobre el templo, la que tenían los sacerdotes, como lugar sacrosanto y en consecuencia hablar contra él era blasfemia. Y la concepción que vincula al templo con las exigencias éticas, de la conducta del pueblo depende la permanencia del templo. El grupo que condena a Jeremías aboga por la santidad del templo, una santidad que no compromete a nada. Mientras que la denuncia profética desvela que Dios lo que quiere es la conversión a él y a su palabra de cada persona. ¿De dónde saca todo eso? En el Evangelio de hoy, Jesús ha terminado su discurso de parábolas y, dejando la orilla del mar, se traslada a su pueblo y comienza a enseñar en la sinagoga, centro de la vida israelita, como si quisiera iniciar una nueva etapa de su camino mesiánico. Mateo es la primera vez que cuenta que Jesús se dirige a Nazaret y es la última en la que éste aparece públicamente en una sinagoga. La escena del profeta rechazado en su propia patria comienza a esbozar la serie de oposiciones y hostilidades que se avecinan. Los paisanos de Jesús muestran desde el principio una serie de actitudes que van desde la admiración hasta el escepticismo con respecto a su persona. Las 5 preguntas con las que se cuestionan presuponen ya las respuestas. El de dónde de la primera y de la quinta pregunta no expresa solo el desconocimiento, sino también la incredulidad de las personas, su falta de fe. Ellos, remitiendo a la procedencia de Jesús, presumiendo conocer a sus familiares, no se están preguntando realmente por la identidad de Jesús, y no quieren ir más allá para descubrir quién es Él. La sabiduría de Jesús y sus milagros podrían ofrecer una buena razón para seguir indagando, pero esto no tiene lugar. El comportamiento de la gente de Nazaret respecto a Jesús se basa en su incredulidad. Es verdad que esta falta de fe no puede impedir la actividad del Maestro, pero sí limitarla, de modo que él no pudo realizar allí muchos milagros. Con la expresión, un profeta solo es despreciado en su tierra, Jesús evita toda discusión con sus paisanos, pues estos están seguros de conocer todas las respuestas. Esta postura de los habitantes de Nazaret está en clara oposición con la de los discípulos, que quieren comprender todo lo que Jesús les enseña. Con la contraposición entre los discípulos que comprenden y la gente incrédula de Nazaret, Mateo acentúa el fuerte contraste entre las diferentes opiniones y actitudes respecto a Jesús y a sus obras. Sus paisanos pasan de la admiración al rechazo, su presencia y sus palabras les arranca de su tranquilidad cotidiana, llevándolos a un cambio, a una transformación interior y exterior que ellos no están dispuestos a dar. La gente de Nazaret no quiere reconocer a Jesús como Mesías de Dios, no creen en él y le dejan que se marche de su ciudad. ¿Dejamos que Jesús se marche de nuestro lado? Recordar este día a la beata Juana de Asa, madre de Santo Domingo, nos habla de sueños, de inspiraciones, de creatividad, de fiesta, de llegar a lo profundo, al misterio de Dios que nos muestra en su Hijo, para llevarnos a Él. Oración final. Padre, la predicación del reino es un acontecimiento que solo puede ser acogido por la fe, es experiencia personal y comunitaria de la presencia del Dios con nosotros. Danos tu Espíritu Santo para superar nuestras dudas, para dar sentido a nuestras preguntas y abrirnos a tu misterio con fe. Amén.